Aquí, ¿qué tipo, a ver, primero, ¿qué tipo de roca ustedes ven que son las más abundantes aquí? Sedimentaria. Esa, Ajá, yo sabía ya. Ya. Por ejemplo, ya, ay, pucha, que estas ya están separadas, pero le iba a decir que separadas las sedimentarias de las que no son sedimentarias. Ya, pero filo. Por ejemplo, esta roca aquí, ¿qué roca es? ¿Ustedes dicen que es metamórfica? No, esa es Ya, por ejemplo, ¿qué textura tiene esa roca? esta podría ser ígnea. Plutónico. Sí, ígnea plutónica. Sí. ¿Y por qué? Por los cristales. Ya, por la textura, ¿cierto? Claro. Sí, técnicamente. Entonces ustedes saben diferenciar entre exclusividad e intrusividad, ¿cierto? Ya, según la textura entonces. ¿Ya cuál es la textura de la exclusiva? Exclusiva por Bueno, De las exclusivas. O sea, pero no piroplástica, exclusiva no plástica. Ah, no plástico. ¿Se acuerdan de la textura de las rocas ígneas rocas ígneas extrusivas no plásticas? Ustedes saben cuáles son las rocas ígneas, ¿cierto? Sí. Después rocas ígneas intrusivas, ¿saben cuáles son? Y las extrusivas también saben cuáles son. ¿Y se acuerdan que dentro de la exclusiva tenemos clásticas y no clásticas? Las clásticas son las piroclásticas y las no clásticas son las lavas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la textura piroclástica que me dijiste tú es para las rocas clásticas, o sea, para las piroclásticas. En el fondo las piroclásticas tienen textura piroclástica, ya que se ven como la pome, la escoria, ¿cierto? Todas esas cuestiones. Pero, y la brecha volcánica y todo eso. Pero las rocas, las lavas, las rocas extrusivas no clásticas, ¿cierto? ¿Qué textura tienen? Las rocas extrusivas no clásticas. Allá, afanítica, ¿ya? Panerítica. Ya, por eso, entonces, ¿esta de textura cuál es? Panerítica. Ya. Entonces, esa cuando les pregunten la diferencia principal entre roca intrusiva y exclusiva es la textura, ¿ya? Porque, o sea, igual ustedes van a decir tamaño cristal, pero el término correcto sería decir que es la textura. Entonces, ¿sabes? Por ejemplo, la textura fanerítica, ¿cierto? Yo supongo que ustedes ya las vieron, la exclusiva y exclusiva, ¿cierto? No, la exclusiva. Ya, que me estoy alargando mucho quizás en esta cuestión, pero claro, pero estas son mírenlo ustedes. Esta es la textura fanerítica, ¿sí? Tiene principalmente minerales, tiene ahí. ¿No? Modelo. ¿Nadie se atreve a decir? Sí. ¿Qué minerales tiene? Tratando de pasar a Tienen. Ya, pero por ejemplo esta roca también, ¿qué tipo de roca es? Lo negro podría ser. ¿Cómo se llama? ¿Qué textura tiene? Eh, Primero, ¿qué roca es? ¿Ígnea, metamórfica, sedimentaria? con mica. Ya, ígnea intrusiva o exclusiva. Intrusiva. ¿Por qué intrusiva? Por la gama mineral. La respuesta era por la textura. ¿Ah? La respuesta es por la textura. ¿Ya? Siempre es por la textura. Ya, ¿y qué textura es esa? Panerítica. Panerítica. ¿Ya? Pero les di la respuesta de la pregunta entera. Ya. Entonces, por ejemplo, y la textura de la exclusiva era fanítica, donde no se ven los minerales, ¿cierto? Sería como esto, ¿cierto? Este incluso tiene vesícula, ¿ya? Y es súper pesada, de hecho me tinca que tiene magnetismo. ¿Ya? Entonces, ahí ve tú, no sé, me tinca, no la agarraba antes. ¿Ya? Por ejemplo, eso es una lava, ¿cierto? Y tiene textura afanítica, donde no se ven los cristales. Tienen que verlo en corte transparente, ¿no? Ya. ¿Y qué otra textura también pueden tener las rocas volcánicas? ¿Las lavas? Sería porfírica. Pero la estoy leyendo. La porfírica, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuál era la textura porfírica? Porfírica era cuando tenía... Como cristales grandes metidos con. Era una matriz afanítica, ¿cierto? Ya, súper bien. Ya, bueno, pasemos mejor a lo nuestro, que eran las sedimentarias. Ya, ¿se acuerdan cuáles eran los elementos principales de una roca sedimentaria? ¿No? ¿No? Ya, los poros. Uno. Creo que una roca sedimentaria tiene poros. ¿Qué más tiene? Cemento, ya. ¿Qué más? Los plásticos. Animales Son muertos. las que valen. Plástica, estamos hablando. Poros, cemento, lo que está alrededor del cemento, ¿cómo se llama? Matriz. Y los pedazos de roca, clastos, ¿ya? Entonces son los elementos de una roca sedimentaria, ¿cierto? Clástica.
Y las rocas químicas y biogénicas se transformadas por conchitas y el cemento Pero de la la química, ¿cómo se toma? Que por ejemplo se debe identificar la bioquímica, pero la química Sí. no... Es que las rocas químicas se producen por precipitación de minerales, Y ¿cierto? por ejemplo acá no hay ninguna. Pero tú dime qué rocas son químicas. El yeso es uno, ¿cierto? Un sulfato de calcio. ¿Ya? Eso se forma cuando tenéis, no sé, un lago donde hay cierto sulfato de calcio, está como el yeso en el fondo diluido y empieza a evaporarse con el tiempo, y a medida que se evapora el agua, tú perdís solvente, entonces se concentra la solución, ¿cierto? Ah, Entonces, hasta que alcanza un cierto límite en el cual precipita. Es como cuando le echáis, no sé, que le echáis a la taza azúcar, ¿cierto? Y ahí precipita, po, y si la cuestión se evapora, al final va a quedar el azúcar ahí. ya. Entonces, por eso se llaman este tipo de rocas evaporitas, las químicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el yeso es una, hay otra. ¿Cuál otra roca se forma por evaporación? La sal. Y la caliza también se puede formar por química, no solamente biogénica como aquí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo bien? Y de hecho, cuando ustedes tienen, no sé, un lago, lo primero que va a precipitar a medida que se evapora es la caliza, la calcita, después el yeso y al final la halita. O sea, la halita, como se mantiene más diluida, más concentrada en solución líquida. ¿Qué sé yo, no? Como que se demora en precipitar. Ahora le pasaba algo como el KPS en las fórmulas químicas. Bueno, pero algo así, yo no me acuerdo en realidad. Pero tenía algo que ver. Sí. Ya, entonces bueno, esas eran las químicas. Y las bioquímicas, que se forman por los organismos vivos, ¿cierto? ¿Y cuál es la principal de la bioquímica? El carbón, sí, pero la principal. La que está formada por conchitas. ¿Cómo se llama? Conglomerado. La coquina. Ya, la coquina. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la coquina aquí? Aquí tengan ustedes, vean aquí y ustedes vean eso. Para que sea como igualitario. Ya, entonces, el ambiente, ¿en qué ambiente se forma una coquina? Es súper importante que sepan los ambientes de depositación. Ya, marino. ¿Y dentro del marino es sobero o profundo? Profundo. Porque si fuera... ¿Por qué tú dices que profundo? Porque si fuera... Por ejemplo, en las costas, el Ya. pH y eso no lo dejaría formar. En cambio, si es profundo como en el océano, puede depositarse sin... Pero, corriente, sin ¿cuál nada. es tu concepto de profundo? Estoy imaginando costa y mar adentro. Ya, pero mar adentro, ¿como cuántos kilómetros de profundidad? Ya, ¿ustedes cachan cómo se acuerdan cómo era la morfología de las costas? Tenemos, ¿cierto?, el continente, después la plataforma continental, que tiene un ángulo bajito, ¿cierto? Después el talud, y después la llanura distal, ¿cierto?, el fondo oceánico. Entonces, yo me refiero, yo diría que es marino somero, ¿ya? Porque marino profundo yo pienso en kilómetros, ¿cachai? Como el talud. ¿Y por qué la caliza no puede estar en ambientes muy profundos? Porque es inestable a esas presiones de esa columna de agua, ¿cierto? Al peso de la columna de agua muy grande, se disuelve, ¿cachai? No sé, aparte que los organismos vivos tienen que hacer fotosíntesis, como tiene que llegar el sol en la zona como biótica, ¿cierto?, del mar. Entonces la vida está como restringida, o sea, mayormente, porque igual hay vías súper profundas, pero mayormente en las costas, pues usted ve las conchitas de repente incluso en la roca y todo. Así que no, pues es marino somero y de una profundidad tal que la calcita sea estable todavía. Ya no me acuerdo cuántos kilómetros aguantaba, no me acuerdo, 3 kilómetros, no me acuerdo en realidad. ¿Ya? Entonces, y ahí se forma a medida que se van depositando las conchitas, ¿cierto? Y bueno, y ustedes pueden ver aquí que los están redondeados, o sea, que surgió como por el oleaje, ¿cierto? Una erosión, y se fueron depositando y finalmente se cementaron, probablemente con la misma calcita de las conchas. ¿Se acuerdan cómo se juntaban los clastos? Cuando, a medida que, ¿cierto?, que se iban depositando cada vez más estratos sobre este estrato de conchitas, la zona de contacto donde tenemos el mayor esfuerzo, que es vertical, ¿cierto? Como que se disuelve y se reprecipita en la zona de menos esfuerzo. Ahí se van pegando en el fondo, ¿ya? Pero no hay temperatura ahí, ¿cierto? No tiene nada. Es que si hay temperatura, porque tú acuérdate que existe una función que se llama gradiente geotérmico, y tú ya enterrando algo ya aumenta la temperatura abajo, porque acuérdate que la corteza terrestre, el principal fuente de calor son la descomposición, ¿cómo se llama?, la desintegración reactiva de ciertos minerales, ¿ya?, ciertos elementos, ¿cachai? Eso es lo que genera la principal fuente de calor en la corteza, ¿ya? Entonces tú tenías siempre un gradiente geotérmico,
Y por ejemplo en Chile el gradiente geotérmico es súper alto porque tú tenías aquí abajo plutones de magma, ¿cachai? Porque estamos en una zona de subducción. Entonces, no sé, entonces por eso aquí es súper, sería bueno hacer la, ¿cómo se llama? La energía geotérmica, ¿cierto? Bueno, hay otras zonas en las que no, el gradiente es menor, pero en general creo que era como, ¿cuánto era? Como 10 grados no me acuerdo cuánto era, 30 grados cada kilómetro, algo así, ¿o no? A 25 kilómetros. No me acuerdo, pero existe un gradiente, en el fondo, claro, pues esta cuestión tiene que ocurrir. Acuérdense que aparte que el calor es como un buen catalizador de procesos químicos, ¿cierto? O sea, siempre que tenéis algo a mayor temperatura, un proceso químico se forma más rápido que a menor temperatura. Ya. Ya estábamos en las coquinas, ¿cierto? Ya, roca biogénica. Entonces usted podría identificar, ¿cierto? Una coquina, ¿cierto? Sí. Ya, y las químicas, ¿podrían ustedes identificar caliza, ¿cierto? Caliza, yeso, ¿sabe identificar el yeso, no? Que aquí no hay yeso, yo en realidad no sé si hay yeso por ahí, no lo busqué. Pero usted podría identificar el yeso, ¿no? ¿Sabe identificar el yeso, ¿se acuerdan? No, pero... La raya. Claro. Y también Entonces, a ver, pero por eso, mira, pensemos una cuestión hipotética, ¿ya? Supongamos que yo les muestro un cristal que es transparente, ¿ya? ¿Cierto? Transparente, así. ¿Qué mineral podría ser? Díganme ustedes. Cuarzo. Podría ser cuarzo, ¿qué más? Podría ser Alita. alita, ¿ya? ¿Qué más? Podría ser. ¿Qué parecía la alita? Sí. El yeso. El yeso también podría ser, ¿cierto? ¿Y habrá otro? Sí, hay otro. Otro más puede ser. Llevamos cuarzo, alita y yeso. ¿Cuál más podría ser un cristal transparente nomás? La calcita, ¿ya? ¿Cómo podrían primero diferenciar el cuarzo? Saber qué es cuarzo. La dureza. ¿Cierto? Ustedes, ¿por qué? Porque lo otro, si ustedes rayan el cuarzo, les va a costar hacer una raya, ¿cierto? Es súper duro. En cambio, el yeso, ¿qué dureza tiene el yeso? 2. La calcita, ¿qué dureza tiene? 3. ¿Ya? ¿Y la uña qué dureza tenía? 2,5. Entonces, ¿cómo diferencian el yeso? Rayándolo con la uña, ¿cierto? Entonces ahí ya se echaron 2 con la pura dureza. Y después, ¿cómo podías saber qué alita? Fácil. Mi papá se habla viendo. ¿Ya? Y calcita. Ya. Entonces, bueno, antes de saber qué alita, mejor que sepan antes qué alita que calcita, porque si no van a chupar el ácido. ¿Ya? No es recomendable. Ya. Entonces, ¿podrían diferenciar? Esas eran las químicas. Ya, entonces ya es súper fácil en el fondo diferenciarla. Pues. Entonces caliza FRS, alita salada y el yeso es rayable con la... Ya, me voy a apurar porque siempre yo nunca alcanzo, me demoro mucho. Ya, entonces partamos con la clástica. Pues, ¿se acuerdan los tipos de sedimentos? Los sedimentos según el tamaño, ¿cierto? Las clásticas se dividen según el clasto que tienen y el tamaño que tiene este clasto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos sí? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Las rocas clásicas, tú las divides según el tamaño del sedimento, ¿cierto? ¿Tiene un mármol? Sí. Préstamelo, por favor. Ya te lo vas si no lo necesito. Ya. Entonces, ¿cuáles los sedimentos más pequeños? ¿Cuáles son? No, el sedimento, no la roca. Arena. Hay uno más chico que arena. Arcilla, ¿cierto? Arcilla es el clasto más fino, ¿cierto? Era como un 256, ¿no? De milímetros. Después venía el limo, ¿cierto? Que era como un, no me acuerdo, un 64 o un 16, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. Yo creo que sí. Y después vienen la arena, después las grava y después no sé si hay algo. Grava, no sé si serán bloques en tamaño de sedimento. No, grava nomás, entonces ya. Ya, eso, oye, acuérdense que esos sedimentos que de repente en la prueba me respondían que yo les preguntaba por roca y me respondían con, no sé, grava, ¿cachai? No, pues, la grava no es una roca ya. La roca es el conglomerado y el clasto es grava. Pero a su vez, la grava, acuérdense que para que sea una roca tiene que tener el clasto que grava y la matriz que puede ser arena, ¿cierto? Y cemento que puede ser carbonato de calcio y poro. ¿Ya? Así que grava no es una roca. ¿El cemento puede ser una matriz? ¿O es una matriz? No, o sea que sabéis que en este punto como de tamaño ya la cuestión yo encuentro que es súper chanta
diferenciarlo. Así que lo que yo hago o hacía cuando describía roca era y me decían que hiciera también era ponerme un tamaño, ¿cachai? Por ejemplo, definirme a partir de 0.25 milímetros es matriz y lo menor a eso es cemento, ¿cachai? Y lo mismo va, por ejemplo, en un conglomerado. ¿Dónde hay un conglomerado acá? ¿Este? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí, un conglomerado? Esos son musculitas, ¿no? Ese también, un conglomerado. No, eso es galena. Como, ¿me cachai? No, es galena, es pesado, ¿no? Sí, galena. Es que sabes que esta parece que es volcánica. ¿Se acuerdan que habían brechas volcánicas? No. Bueno, hay brechas sedimentarias y brechas volcánicas. ¿En qué se diferencia una brecha sedimentaria de una volcánica? Por ejemplo, esta brecha de acá es sedimentaria, ¿ya? Esta es volcánica. ¿En qué se diferencian? Los cristales. Peso. O sea, nunca he escuchado eso, pero no es eso. De los cristales puede ser, ¿o no? ¿Cristales se refería a los líticos? Que tiene cristales de mayor tamaño y más abundante. Pero estos no son cristales, son líticos. No son... Minerales, perdón. No, pues la diferencia, o sea, lo que las diferencia es que la matriz de la volcánica es lava, pues. En cambio la matriz de esta, no sé, arenisca, o sea, arena, ¿cachai? Esa es la diferencia entre una brecha volcánica porque se forman distintos también, pues, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? ¿Hicieron la extrusión ya? ¿No? ¿Les pasaron brecha volcánica? Pasamos a explosiva. Sí, pero igual ¿Vieron brecha volcánica? Bueno, esta es una brecha volcánica. Bueno, acuérdense que los pedazos líticos son... Los líticos son pedazos que venían de otra roca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿dónde está conglomerado este? Estos son los líticos, ¿ya? Hacen que este pedazo puede haber salido, no sé, de una andesita, ¿cierto? Estaba por ahí, se rompió y sufrió un proceso de transporte largo y quedó redondeado. Y este es lítico, ¿ya? También pueden tener cristales, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, eso de ahí es cuarzo, ¿sí? Eso es puro cuarzo, ¿cachai? Ya, pero me estoy adelantando. Entonces las rocas que estaban formadas por grava eran los conglomerados, ¿cierto? O brechas. ¿En qué se diferencia un conglomerado de una brecha? que el conglomerado tiene redondeado y la brecha Sí. Ya, muy bien. La brecha, el triángulo. ¿Ya? Ya, pues entonces, este conglomerado y entonces, el tamaño grava de los trastos, ¿cierto? Y la matriz sería la arena que está alrededor, ¿ya? Y el cemento, ¿qué tipo de cemento habían? ¿Se acuerdan? Eran 3 tipos de cemento. ¿No? No. Ya, podía ser carbonato de calcio o calcita, ¿cierto? Podía ser sílice o podía ser óxido de hierro. Ya, entonces, por ejemplo, si el cemento fuera calcita, ustedes, pucha, no hay... Pero si ustedes le echaran, ejercitaría alrededor. Entonces, cacharían que el cemento era carbonato de calcio. Por ejemplo, este es de calcita. ¿En serio? Pero... Están apurando. Este es de calcita, ¿no? Claro, en este caso el cemento es calcita. Bueno, pero aquí si ustedes le echaran carbonato de calcio sería calcita el cemento. Ya, ahora voy a explicar, pucha, que me están aburriendo. Siempre, nunca termina. Los gastos... ¿Ustedes cachan lo que es la textura, o sea, la madurez textural y la composicional? Es importante que lo sepan. Ya, madurez, le voy a decir al tiro, no, madurez textural, una roca, no sé, unos clíticos tienen madurez textural si están redondeados. Significa que han sufrido alto proceso de transporte, erosión, ¿cachai? Entonces, cuando tiene madurez textural, están todos los clastos redondeados. En cambio, si están como angulosos, significa que sufrieron poco transporte y quedaron depositados de donde salieron. Por ejemplo, no sé, una reacción en masa. ¿Ya? Quedaron ahí los clastos y después fueron enterrados y se formaron finalmente en roca y van a formar una brecha. ¿Ya? Y eso les da a ustedes, bueno, y la madurez composicional se refiere a los minerales que son más, que resisten más la erosión, ¿ya? Como por ejemplo, si ustedes tienen una depositación de sedimentos que son principalmente puro cuarzo, significa que sufrió
que, o sea, me refiero, el cuarzo es súper resistente. Entonces, si ustedes tienen puro cuarzo en una roca, sería que es madura textural, o sea, composicionalmente. Y los minerales, por ejemplo, no sé, pues si tienes feldespato, la cuestión no es madura porque el feldespato en agua al tiro se va transformando en arcilla, ¿cachai? Entonces se disuelve. Y tampoco sobreviven, por ejemplo, yo cacho que las migas, por ejemplo, estas muscovitas en un río desaparecerían prácticamente, ¿cierto? O el talco, el yeso, ¿cierto? O la calcita. Entonces, cuando usted tiene una roca madura composicionalmente, significa que tiene hartos minerales que son resistentes, principalmente el cuarzo ustedes van a ver. O minerales más oscuros, no sé, como turmalina, pero eso ya más difícil que ustedes lo cachen. Sí. Eso significa que sufrió otro transporte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el conglomerado que teníamos acá tenía los platos redondeados, ¿cierto? Y una matriz de arena, entonces ustedes podrían decir como en qué ambiente de población se formó. Oye, una pregunta, si hay una piedra con un fósil, ¿es biogénica? No. O sea, no necesariamente. Pero Por ejemplo, que tú podés tener, por ejemplo, un fósil en una lutita. Ya. Y una lutita no es biogénica. Porque se quedó la conchita ahí y después se fueron depositando como los coloides, ¿cierto? Esto, la arcilla, y quedó la forma ahí, porque después se disolvió la cabeza y en su lugar quedó la forma. ¿Cachai? Ya, bueno. Ya, pero ¿me entendieron bien lo de la madurez textural y composicional? Es que eso yo lo preguntaría, o sea, cuando me toque hacer la prueba, yo voy a preguntar. ¿Ya? O sea, ahí como una prueba. Ya, después vienen los tamaños, los clases tamaño arena, forman la arenisca, ¿cierto? Si ustedes, de acuerdo al tamaño de la arena, ahí había una clasificación como de 0,5 a 2 milímetros, ¿cierto? Porque bajo 2 milímetros es arena. De 0,5 y 2 es como arena gruesa, ¿cierto? Es una arenisca gruesa, y bueno, ya no me acuerdo de los números. Pero tenía arenisca fina, gruesa, media y gruesa. Ya, y bueno, entonces ustedes la arenisca las pueden clasificar en los triángulos, ¿cierto? ¿Cachan los triángulos? Es cuarzo, feldespato y lítico. Entonces ustedes le tiran el porcentaje y ustedes pueden ver si tiene feldespato. Por ejemplo, esta tiene harto feldespato porque es como rosada, ¿ya? ¿Sí? Pero ¿se acuerdan que los feldespatos tenían mala madurez composicional? Porque eran súper inestables, ¿cierto? Se transformaban en arcilla fácilmente con agua. Entonces, ¿qué podría explicar que tenga feldespato esta roca? No, según yo es que tuvo que haber entonces sido transportada por algo que no era agua, o sea, por aire, ¿cierto? Entonces yo diría que esto se produjo por una duna, por ejemplo, en el desierto. Por eso, porque si tú tenías una playa, probablemente con el agua los feldespatos hagan mierda, pues entonces hay que tener una arenisca de puro cuarzo. Pero aquí tenéis feldespato, por el color se cacha el tiro. Entonces por eso yo diría que esto es parte de una duna. Y finalmente lo que me faltaba es la lutita. Ahí, chuta que no caché. No, así travertino. Y la lutita se me perdió. Ahí está. Y eso, ¿ustedes se acuerdan de los tamaños? La negra. ¿Ah? No, no, que esta lutita. La lutita es como sedimentaria, pero a partir de la lutita se forma la pizarra después. Pero igual la lutita igual es como súper realmente difícil cachar si es lutita o pizarra, porque la lutita de por sí presenta también esto como se dice que es físico, ¿cierto? Que se rompe en estas láminas. Bueno, pero la lutita es negra por la materia orgánica, ¿cierto? ¿Y la materia orgánica de dónde, en qué ambiente podría ocurrir? En pantano. En pantano, por ejemplo, ¿cierto? Y así que ahí teníamos una lutita negra, pueden haber de otros colores. Y el tamaño de este de arcilla, ¿cierto? Y la arcilla es súper impermeable, ¿ya? ¿Y qué más les puedo decir de esta? No sé, o sea, la lutita... yo cacho, si yo hubiera dado la prueba, yo hubiera estado escuchando una pizarra. Me hubiera equivocado, probablemente. No sé, es que yo creo que el límite entre pizarra, lutita ya es como súper difuso, así. Así que yo no lo penalizaría. O sea, la figuita es súper brillante. Como que salió poco piola, güey. ¿Qué quieres hacer una pregunta? Es que yo creo que depende de la fotolito. Pues esta mi alumno, pues. Ya. Ya, pucha, si tienen alguna duda después, me preguntan, no sé si quedan con alguna duda.